Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de probabilidad y estadística. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria Castilla y León 2020 que tuvo lugar en julio. Comenzamos. Y el primer ejercicio de este bloque de estadística y probabilidad decía lo siguiente. El 30% de los clientes de un banco especializado en microcréditos son hombres, y evidentemente el 70% son mujeres. Se sabe que el 20% de los hombres recibieron un crédito inferior a 6.000 euros, mientras que el 72% de las mujeres recibieron un crédito igual o superior a dicha cantidad. Apartado A. Elegido uno de los clientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste haya recibido un crédito inferior a 6.000 euros? Una vez leído el enunciado, debemos pensar con qué contenido del currículo se relaciona o de qué tipo es este ejercicio. En este caso, una vez leído el enunciado, nos damos cuenta que vamos a tener que ir tomando una decisión tras otra. En este caso, primero, ver si elegimos al azar a un hombre o una mujer, y segundo, ver si ha recibido un crédito inferior a 6.000 euros o superior a esta cantidad. Por tanto, puesto que vamos a tener que hacer una decisión tras otra, o hacer una elección tras otra, se va a tratar de un ejercicio que se resuelve con un diagrama de árbol. Así que vamos a ello. Y la manera de realizar estos ejercicios siempre es la misma. Primero, lo primero de todo, comenzar siempre definiendo en una leyenda la nomenclatura que vamos a utilizar. En este caso, a mí se me ocurrió utilizar una H para el suceso ser hombre y una M para el suceso ser mujer. Una I para recibir un crédito inferior a 6.000 euros y una S para el suceso recibir un crédito igual o superior a 6.000 euros. Una nomenclatura sencilla, fácil de entender, pero que siempre hay que definir para que aquella persona que nos lea o nos corrija el ejercicio sepa con qué estamos trabajando. Y lo segundo que hay que hacer es dibujar el propio diagrama de árbol. Y esto es muy sencillo, porque como ya hemos dicho, en una primera decisión íbamos a ver si elegíamos al azar a un hombre o a una mujer. Y después de esto, pues ver si iban a recibir un crédito inferior a 6.000 euros o superior. Repito, inferior a 6.000 euros o superior. De esta forma ya hemos dibujado el diagrama de árbol. Ahora bien, ¿qué probabilidad tiene cada uno de estos sucesos? Pues vayamos leyendo frase a frase nuestro enunciado, una vez más. La primera frase que nos dicen es que el 30% de los clientes de un banco especializado en microcréditos son hombres. Bueno, pues lo escribimos. 30% o lo que es lo mismo, probabilidad de 0,3. Y evidentemente, aunque nos lo dice el enunciado, pero lo podía omitir, el 70% son mujeres. Evidentemente es el suceso contrario a ser hombre. Lo ponemos en nuestro diagrama de árbol. Continuamos leyendo. Se sabe que el 20% de los hombres recibieron un crédito inferior a 6.000 euros. Pues lo ponemos en nuestro diagrama de árbol. Probabilidad de 20% o lo que es lo mismo 0,2. Y por tanto, el suceso contrario tendrá una probabilidad de 0,8, 80%. Y continuamos leyendo, mientras que el 72% de las mujeres recibieron un crédito igual o superior a dicha cantidad. Por tanto, en el diagrama de árbol, si nos ponemos en el suceso ser mujer, pues habrá una probabilidad del 72% de que reciban un crédito mayor o igual mayor o superior a 6.000 euros y por tanto el suceso contrario pues tendrá una probabilidad de 0,28. De esta manera tan sencilla acabamos de resumir todo el enunciado en un simple diagrama de árbol. Y ahora ya sí, comenzamos a resolver el problema. Apartado A. Elegido uno de los clientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste haya recibido un crédito inferior a 6.000 euros? Bueno, si os dais cuenta, en el diagrama de árbol se recibe un crédito inferior a 6.000 euros en esta situación y en esta situación. Dicho de otra forma, en esta rama y en esta rama. Y siempre que tengamos que sumar varias ramas, vamos a utilizar un resultado matemático que se llama el teorema de la probabilidad total. Así que dejémoslo escrito, porque es un ejercicio muy sencillo. Entonces podemos poner que aplicando el teorema de la probabilidad total o por el teorema de la probabilidad total. ¿Y qué nos dice el teorema de la probabilidad total?
Bueno, pues que la probabilidad de haber obtenido un crédito inferior a 6.000 euros es igual a... Y vamos a ir recorriendo cada una de las ramas. Fijaos qué sencillo. Comenzamos con la primera rama, con la de arriba. Probabilidad de ser hombre por la probabilidad de haber recibido un crédito inferior a 6.000 euros sabiendo que es hombre. Más, y ahora vamos a sumar la segunda rama, vamos a recorrerla. Probabilidad de ser mujer por la probabilidad de recibir un crédito inferior a 6.000 euros sabiendo que es mujer. Y esto será igual a... Ahora sustituimos cada una de las probabilidades por lo que valen, que no es más que observar el diagrama de árbol cada una de las ramas. 0,3 por 0,2 más, observamos la segunda rama, 0,7 por 0,28. Bien, pues si realizamos estos cálculos, esto será igual a 0,256. O lo que es lo mismo, una probabilidad del 25,6%. De esta manera tan sencilla se resolvía el apartado A. Apartado B. Elegido al azar un cliente entre los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Si os fijáis en el diagrama de árbol y en la pregunta que nos han hecho, nos están dando por seguro algo que ha ocurrido en nuestra segunda lección y nos preguntan por la probabilidad de que ocurra algo de nuestra primera lección. Es decir, estamos recorriendo el diagrama de árbol al revés, en sentido contrario, si os dais cuenta. Y cuando esto sucede, tenemos que utilizar un resultado matemático que se llama el teorema de Bayes. Así que vamos a dejarlo escrito y comenzamos a resolver el problema. Por el teorema de Bayes. ¿Y qué nos dice el teorema de Bayes? Bueno, pues que la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que ha recibido un crédito inferior a 6.000 euros, es igual a la probabilidad de que sea mujer y a la vez haya recibido un crédito inferior a 6.000 euros, dividido entre la probabilidad de haber recibido un crédito inferior a 6.000 euros. ¿Y en cuál de las ramas se produce que sea mujer y a la vez haya recibido un crédito inferior a 6.000 euros? En esta rama que veis aquí. Así que obtener las probabilidades va a ser muy sencillo. Esto será igual a, recorriendo la correspondiente rama, 0,7 por 0,28. Dividido entre... ¿Y cuál es la probabilidad de haber obtenido un crédito inferior a 6.000 euros? Lo hemos hallado en el apartado A, es 0,256. Así que realizando estos cálculos, la probabilidad que me estaban pidiendo era igual a 0,7656. O lo que es lo mismo, una probabilidad del 76,56%. Otro ejercicio también muy sencillo que se resuelve a partir de un diagrama de árbol. El segundo ejercicio del bloque de estadística y probabilidad dice lo siguiente. Las pruebas realizadas de un nuevo modelo de teléfono móvil aseguran que la ley de probabilidad de la vida útil de un teléfono sin averías en meses es normal de media 32 meses y desviación típica 12,5 meses. La campaña de lanzamiento del nuevo modelo ofrece la sustitución gratuita del móvil por cualquier avería aparecida en los 4 primeros meses. Apartado A. Calcular la probabilidad de que haya que sustituir un móvil adquirido durante la campaña de lanzamiento. Este tipo de ejercicios son muy sencillos de identificar porque ya nos dicen dentro del enunciado que la variable que tenemos que estudiar sigue una distribución normal. Repito, son muy fáciles de identificar.
así que vamos a resolverlo. Y lo primero que hay que hacer en estos ejercicios es definir la variable que vamos a utilizar. En este caso yo la voy a llamar x a la variable meses sin avería de un móvil. Y el propio enunciado ya me dice que esta variable sigue una distribución normal de media 32 meses y desviación típica 12,5. ¿Qué es lo que me pide el apartado A? Calcular la probabilidad de que haya que sustituir un móvil adquirido durante la campaña de lanzamiento. Y si vamos una línea más atrás, podemos leer que esto se produce cuando hay una avería en los 4 primeros meses. Por tanto, lo que me está pidiendo el apartado A es que calcule la probabilidad de que x sea menor que 4. Es decir, que haya una avería en los 4 primeros meses. Y ahora, como en todo ejercicio de distribución normal, tenemos que meternos en la cabeza una cosa, y es que no sabemos trabajar con una distribución normal cualquiera. Solo sabemos trabajar con la distribución normal 0,1, que para eso nos dan la tabla que veis en pantalla de la distribución normal 0,1, con la que sí que podremos trabajar. Por tanto, tendremos que transformarla en una normal 0,1, y eso se llama tipificar la variable. Vamos a tipificar la variable. Vamos a transformarla en una variable normal 0,1. ¿Y cómo se realiza eso? Bueno, pues a lo que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Repito, a lo que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Si realizamos estos cálculos, esto es igual a la probabilidad de que z sea menor que menos 2,24. En este punto alguien se preguntará, Diego, si estabas utilizando la x, ¿por qué ahora utilizas la z? Bueno, pues porque la x seguía una distribución normal 32, 12,5. Y si tipificamos la variable, pues bueno, tendremos que cambiarla de nombre. Y los matemáticos solemos utilizar la letra z, la variable z, cuando nos referimos a una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. No es más que eso. Para hallar esta probabilidad, lo que tendremos que hacer será acudir a nuestra tabla de la distribución normal 0,1. Pero ocurre una cosa. Esta tabla nos ofrece las probabilidades de que z sea menor que y un número que se sitúa entre 0 y 3,69. Repito, menor que y un número entre 0 y 3,69. Pero lo que nosotros tenemos es la probabilidad de que z sea menor que, esa parte bien, y un número negativo. Por tanto, todavía no podemos utilizar dicha tabla. Y vamos a tener que hacer uso de alguna de estas igualdades que se dan en la distribución normal para escribirlo de una manera que sí que podamos hallarlo. En este caso, tenemos algo de la forma menor que y un número negativo, así que vamos a utilizar la segunda de las igualdades. Y vamos a transformar esta probabilidad en 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,24. Y esta probabilidad que acabo de escribir sí que la podemos hallar con nuestra tabla. Vamos a buscar el número 2,24. Para ello, nos fijamos en las filas que nos van a dar las unidades y las décimas. En este caso 2,24 tiene de unidades 2 y de décimas 2, 2,2. Y nos vamos a fijar en las columnas para hallar las centésimas, que va a ser 4. De esta forma obtendremos la probabilidad de que z sea menor que 2,24, es decir, 0,9875. Bien, pues llevémoslo a nuestros cálculos. Esto será igual a 1 menos 0,9875. Y calculando esto, obtenemos una probabilidad de 0,0125. O lo que es lo mismo, 1,25%, que será el resultado que nos habían pedido inicialmente. El apartado B dice lo siguiente. Si una tienda vende 64 teléfonos móviles del nuevo modelo el primer día de campaña, determinar la probabilidad de que el tiempo medio
sin averías de esos móviles sea superior a 36 meses. Cuidado con este apartado porque ahora vamos a estar trabajando con una muestra de tamaño 64 y lo que me están pidiendo es la distribución de la media. Por tanto, ya no vamos a estar trabajando con esta distribución normal de media 32 y desviación típica 12,5, sino que vamos a tener que trabajar con la distribución de la media muestral. Y aquí tenéis la forma de calcularlo en esta fórmula. Por tanto, nosotros ahora lo que vamos a trabajar es con una distribución normal de media 32 y desviación típica 12,5 dividido entre la raíz de 64. O lo que es lo mismo, vamos a trabajar con una distribución normal de media 32 y desviación típica 1,5625. A partir de aquí, el razonamiento es muy similar. El apartado B lo que me pide es que calcule la probabilidad de que nuestra variable sea mayor que 36 meses. Así que una vez más no sabemos trabajar con una distribución normal cualquiera, solo sabemos trabajar con la distribución normal 0,1. Tenemos que tipificar la variable, es decir, transformarla en una normal 0,1. Y la manera de hacer esto es a aquello que tenemos restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. Repito, a aquello que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Si realizamos estos cálculos, esto es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 2,56 y entonces tendríamos que utilizar ya la tabla de la distribución normal 0,1. Pero una vez más ocurre que esta tabla solo nos da la probabilidad de que z sea menor que y un número entre 0 y 3,69. En nuestro caso sí que tenemos un número entre 0 y 3,69, pero tenemos mayor que, si os dais cuenta, no menor que. Por tanto, vamos a utilizar alguna de estas igualdades. En concreto, la que corresponde es la primera y lo vamos a reescribir de una forma que sí que podamos calcularlo. Esto será igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,56. Y ahora ya sí, vamos a hallar esta probabilidad con la tabla. Vamos a buscar el número 2,56. Ya sabéis, en las filas buscamos las unidades y las décimas, 2,5, y en las columnas buscamos las centésimas, 6, y de esta manera tan sencilla hallaremos la probabilidad buscada, 0,9948. Así que lo llevamos a nuestros cálculos, 1 menos 0,9948, y la solución del apartado B será 0,0052, o lo que es lo mismo, una probabilidad del 0,52%. En el año 2020, debido al coronavirus, Castilla y León decidió incluir una serie de mini preguntas o cuestiones al examen. Eran ejercicios que se podían resolver de una manera muy rápida. Y el ejercicio elegido en el bloque de estadística y probabilidad decía lo siguiente. Se lanza una moneda 3 veces, calcular la probabilidad de que se obtenga al menos una cruz. Vamos a resolver este ejercicio de dos maneras distintas y ya vosotros elegís aquella que más os guste. La primera de ellas va a ser utilizando un diagrama de árbol. En él hemos dibujado todas las 8 posibilidades, es decir, las 8 posibles resultados de haber lanzado una moneda 3 veces. Es decir, en un primer lanzamiento pues habremos obtenido cara o cruz, después en un segundo lanzamiento podemos haber obtenido cara o cruz, y en un tercer lanzamiento evidentemente podemos haber obtenido cara o cruz. Puesto que no me dice nada el enunciado, tenemos que entender que la moneda no está trucada, y entonces cada uno de estos posibles 8 resultados son igualmente probables. O como decimos en matemáticas, son sucesos
equiprobables. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues para dar una respuesta muy sencilla a nuestra pregunta. Me están pidiendo calcular la probabilidad de que se obtenga al menos una cruz. Bueno, pues vamos a contar en cuántos sucesos se ha obtenido al menos una cruz. En el primer posible resultado que hemos dibujado, cara, 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 no se ha obtenido ninguna cruz. No nos sirve. Pero en el segundo, cara, cara y cruz, sí. Y en el tercero, cara, cruz y cara, sí. Y en el cuarto, cara, cruz, cruz, hemos obtenido 2 cruces, pero bueno, eso es obtener al menos una cruz, así que sí que nos vale. Y cruz, cara, cara, también. Y cruz, cara, cruz, también. Y cruz, cruz, cara, también. Y cruz, cruz, cruz. Bueno, en este caso hemos obtenido hasta 3 cruces consecutivas, pero bueno, eso es obtener también al menos una cruz, así que también nos vale. En conclusión, ¿en cuántos de los sucesos hemos obtenido al menos una cruz? En 7. ¿Y cuántos era el total de sucesos? Bueno, pues había 8 posibles sucesos. Así que la probabilidad que estábamos buscando era 7 octavos. 7 de 8. Vamos a resolverlo de una segunda forma. Y en este caso, si me están pidiendo la probabilidad de obtener al menos una cruz, vamos a preguntarnos exactamente lo contrario. La probabilidad de no haber obtenido ninguna cruz. Y puesto que la moneda hemos entendido que no está trucada, pues bueno, la probabilidad de no obtener ninguna cruz, bueno, puesto que los 3 lanzamientos de moneda son totalmente independientes, es decir, no afectan unos a los otros, la probabilidad de no haber obtenido cruz en el primer lanzamiento, es decir, haber obtenido cara, es 1/2. Y en el segundo lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de no haber obtenido cruz? Es decir, de haber obtenido cara, 1/2. Y en el tercer lanzamiento, la probabilidad de no haber obtenido cruz, 1/2. Así que en conclusión, la probabilidad de no haber obtenido ninguna cruz es 1/8. Perfecto. Bueno, pues si la probabilidad de no haber obtenido ninguna cruz es 1/8, ¿cuál es la probabilidad del suceso contrario? Haber obtenido al menos una cruz. Bueno, pues esto se calcula de una manera muy sencilla y es a la probabilidad total, 1, restarle dicha probabilidad, 1/8. Y en conclusión tendremos una probabilidad de 7 octavos, que es lo mismo que nos había dado en la primera forma.